Dios te bendiga de manera poderosa. Para mí es una bendición el que estés sintonizando esta programación de la Primera Iglesia Bautista de Humacao. Quiero compartir contigo una porción de las Escrituras, el Salmo 121, versículo del 1 al 8, un salmo que es bastante conocido, y lo quisiera leer en esta otra versión, una versión diferente a la típica, a la Reina Valera. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuidará. El Señor está a tu lado con su sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal, y Él cuidará tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Esta poderosa palabra nos muestra y nos testifica del cuidado del Señor en cada uno de las vidas de aquellos y de aquellas que le servimos. La gracia del Señor es suficiente. Es por eso, mi amado y mi amada, que te invito a que puedas escuchar este estudio bíblico que va a estar en los labios de nuestro hermano Ángel Luis Torres, acerca, ¿verdad?, de esas profecías acerca del futuro, las 70 semanas y todo ese andamiaje bíblico-teológico que habla acerca, ¿verdad?, de los acontecimientos finales. Pero que te acerques a este pasaje bíblico no para que tengas temor ni tengas miedo, sino todo lo contrario, para que tengas esperanza. La vida cristiana, mi amado, mi amada, está cifrada precisamente en confiar y en entender las promesas de un Dios que nos ama de manera poderosa. Y es por eso que nosotros confiamos plenamente en su gracia y descansamos en sus promesas. Yo te invito a que al escuchar este estudio bíblico tú puedas reflexionar y decirle al Señor: Maranata, Cristo, ven pronto, ven pronto por tu iglesia. Que el Señor te bendiga y gózate en esta hermosa noche. Dios te cuide.
los bendiga, amados. Les invito a abrir la Biblia en el capítulo 9 de Daniel, porque la conferencia de hoy va a girar en torno a ese capítulo, las 70 semanas de Daniel. Y estaremos hoy cubriendo la primera parte de dicho capítulo. Comencemos. Todos recordamos a Daniel, aquel joven israelita, descendiente de la familia real de David, que había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor allá para el año 606-605 antes de Cristo, cuando apenas era un muchacho, rondando los 17 años de edad. Pero como me decía Josué, el esposito de Milce, él me decía que hay personas que se siguen imaginando a Daniel durante todo el libro como aquel muchacho de 17 años de edad y no se dan cuenta que Daniel, al igual que nosotros, envejecía. De hecho, cuando muere Nabucodonosor, ya Daniel tendría algunos 62 años de edad. Pero fue de esos funcionarios en el gobierno, tal y como ocurre en Puerto Rico, cuando viene un cambio de administración en el gobierno, que se hace un análisis exhaustivo de los funcionarios que han estado trabajando, y si se determina que son buenos trabajadores, buenos funcionarios, no son removidos de sus trabajos, sino que continúan trabajando con la nueva administración. Y Efraín me está diciendo, ¿cómo? ¿Dónde? Pues mire, a Daniel le ocurrió eso. A pesar de los diferentes reyes que gobernaron a Babilonia, después de Nabucodonosor, Daniel continuó ocupando sus puestos en el gobierno e incluso fue ascendido en ellos, no porque su currículum fuera bueno, sino porque el favor de Dios estaba con él gracias a la buena relación que siempre mantuvo con el Señor. Así que cuando hablamos de Daniel en este capítulo 9, ya no estamos hablando del muchachito de los 17 años de edad, sino que cuando él recibe la visión que vamos a estudiar hoy, se cree que pudiera tener ya algunos 81 años de edad. Entonces, en el verso 2 de ese capítulo 9, se nos dice que estando Daniel mirando unos libros, yo me lo imagino acomodado en su silla de playa, bajo un árbol de flamboyán frondoso con vista al mar, y en una mesita allí tenía varios libros, porque el verso 2 nos dice, nos habla en plural, nos dice que eran libros. Y mientras los revisaba, se encontró con la profecía que Dios le había dado a Jeremías, de que la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia duraría 70 años. Y me imagino que Daniel sacó su calculadora, una calculadora eléctrica que tenía en la mesita, y comenzó a sacar números. Y dijo, pero espérate, si los 70 años del cautiverio que Dios le dijo a Jeremías en su profecía están por cumplirse, eso significa que ya mismo el pueblo de Israel se va de aquí, porque nuestra ciudadanía no es de Babilonia, diría Daniel. Está por terminar nuestro cautiverio.
Y ante esa realidad, Daniel se preocupó por la condición del pueblo de Israel, porque él quería saber qué sería de su pueblo después que terminara su cautiverio. ¿Qué iba a ocurrir con su pueblo? Y le presenta al Señor su preocupación. Y mire, échese para acá un poquito, amado. Acérqueseme un poquito. Que les quiero decir un secreto. El tiempo de nuestro cautiverio aquí en la tierra está por llegar a su fin también. Estamos llegando al final de nuestros 70 años y todo apunta a que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Y la pregunta que, como dicen aquí en mi barrio, se cae de la mata es si estaremos conscientes de esa realidad, si estamos viviendo en esa realidad, si estaremos preocupándonos por cuál es nuestra condición espiritual en este momento en que ese evento, la segunda venida de Cristo, se encuentra tan cerca. Pueden regresar a sus lugares, amados. Mire, Daniel se preocupó por saber qué sería del futuro de su pueblo. Y le presenta al Señor su preocupación. Escuchen cómo lo dice Daniel en los versos 2, 3 y 4. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y verso 4. Y oré a Jehová mi Dios. Termina la cita. Porque habíamos dicho que una de las cosas que nos revela el libro de Daniel es que Daniel creía mucho en la oración. Y la cosa es que Dios le contestaba sus oraciones. Y en esta ocasión no fue la excepción. Dios le contestó la oración a Daniel a través de una profecía que tiene que ver con 70 semanas que le dice el Señor, están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y no se olvide de eso, amado, porque vamos a hablar de eso más adelante, de que esas 70 semanas fueron determinadas sobre el pueblo de Israel. Ahora bien, hay varias cosas aquí interesantes que me gustaría discutir con ustedes. Primero, que esta profecía de las 70 semanas es una profecía, óigalo bien, una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, porque encontramos en ella una de las predicciones más claras que acerca de Cristo se hallan en el Antiguo Testamento. De hecho, el comentarista Matthew Henry la describe como una de las predicciones más ilustres acerca de Cristo. Segundo, que esta profecía está relacionada directamente con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Fíjese que esta profecía es revelada en contestación a una oración que estaba haciendo Daniel a Dios
específicamente por el pueblo de Israel. Vamos a verlo en los versos 16 al 19. ¿Qué es lo que está pidiendo Daniel en su oración? Leemos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. ¿De dónde? ¿De dónde? De sobre tu ciudad, tu santo monte. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca. ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre tu santuario asolado. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. ¿Y qué más? La ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. 19. Oh Señor, perdona, presta oído. Y en la última oración dice, porque tu nombre es invocado. ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está pidiendo que la ira del Señor, que ha sido derramada durante los últimos 70 años, ¿sobre quién? Sobre Jerusalén y tu pueblo, pues que esa ira fuera suprimida. Dicho de otra forma, Daniel le estaba pidiendo a Jehová que apartara su ira y su furor de Jerusalén y tu pueblo. Y hay una expresión hermosa que hace Daniel en la última parte del verso 18, que no podemos pasar por alto. Él dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y oiga, si yo no repito esto, el pastor me pone en disciplina, amado. Porque es que usted y yo tenemos que decir esto cuando estemos orando al Señor. Recuérdelo, amado. Daniel le dijo al Señor, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y se supone que hace rato usted le haya dicho amén a esto, amado. Mire, esa oración que está haciendo Daniel con relación a su pueblo y su ciudad Jerusalén es la que está contestando el Señor cuando les revela la profecía de las 70 semanas. Observen cómo lo dice Daniel en el verso 21 y el verso 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino a mí y habló conmigo diciendo. Y el hermano Héctor Caraballo me está preguntando, ¿y quién era el varón Gabriel? Pues mire, Gabriel está considerado como el principal mensajero de Dios a quien Dios utilizaba para enviar buenas noticias a la tierra. El principal mensajero de Dios a quien Dios utilizaba para enviar buenas noticias a la tierra. Por ejemplo, fue el mensajero que envió Dios al mismo Daniel en el capítulo 8 para explicarle a Daniel la visión que había tenido del carnero y el macho cabrío. Fue también enviado a María, la madre de Jesús, Lucas 1:26, para darle la buena noticia
de que quedaría embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y que sería la madre de Jesús. Pero fue enviado también a Zacarías, esposo de Elizabeth, quien era estéril, para darles la buena noticia de que Elizabeth quedaría embarazada y que serían los padres de Juan el Bautista, el precursor inmediato de Jesús. Algunos le dan la calificación de arcángel a Gabriel. Sin embargo, en la Biblia no es identificado como tal. Por ejemplo, en Lucas 1:19, cuando le da la noticia a Zacarías, lo que leemos es, y cito, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. En Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, y esto es cuando le da la noticia a María, la madre de Jesús. Así que Dios utilizaba a Gabriel para llevar las noticias de caché, las mejores noticias a la tierra. Por lo que, si Dios utilizó al ángel Gabriel para llevarle esta noticia a Daniel, la de las 70 semanas en el capítulo 9, es porque esa noticia tiene que ser buena y tiene que ser importante. El tercer punto que merece nuestra atención aquí es el hecho de que, si observan, Daniel no había terminado su oración. Dice en el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando ya la contestación venía en camino. Gabriel le dice a Daniel, verso 23, al principio de tu ruego, o sea, cuando comenzaste a orar, desde que dijiste tus primeras palabras, cuando todavía no tenías formado el pensamiento que querías verbalizar, fue dada la orden para traerte la contestación. ¿Qué les parece eso, amados? Oiga, usted ha visto los muchachos que llevan pizzas a las casas. Pizzas. Ellos le ponen un anuncio de la tienda sobre el bonete del carro o en la capota. Y una vez le hacen entrega de su pedido de la pizza, ellos no lo piensan dos veces. Arrancan a velocidad en contestación de su pedido y le llevan la contestación, la pizza, a donde usted se encuentra. Pues algo así es lo que está diciendo Gabriel. Cuando tú empezaste a orar, a presentar tu ruego, todavía no habías terminado tu pedido cuando fue dada la orden para traerte la contestación. Yo estaba ya poniéndole el anuncio sobre el bonete del carro, le está diciendo, en otras palabras. Y antes de que tú terminaras tu oración, venía yo de camino con la respuesta, con la contestación. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a Isaías en el capítulo 65 de su libro, verso 13? Allí dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor. Y usted va a encontrar que el Señor dijo varias cosas allí. Pero cuando llega al verso 24, el Señor dijo, y cito, antes de que clamen, antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, mientras todavía están orando, yo habré oído su clamor. Y eso ocurrió con Daniel,
ocurre con usted y ocurre conmigo. Antes de que terminemos nuestra oración, ya el Señor nos ha escuchado. Pero la primera parte del verso dice que antes de que clamemos, ya Él está respondiendo nuestro ruego. ¿Lo cree, amado? Le estoy preguntando si usted cree eso. Es palabra de Dios. Por eso Daniel creía tanto en la oración. En cuarto lugar, es importante que tengamos claro que estas 70 semanas que se mencionan en el capítulo 9 de Daniel no se refieren a semanas de días, sino a semanas de años. Entonces, si una semana de días se compone de 7 días, ¿cuál sería la composición de una semana de años? Exacto, 7 años. Muy bien. Estos muchachos saben cómo es, amado pastor. Ahora, no les sorprenda eso, porque los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. ¿Cómo es eso? Cuando leemos en el capítulo 25 y el verso 8 de Levítico, pueden buscarlo, capítulo 25, verso 8 de Levítico, encontramos a Dios hablándole a Moisés en el monte de Sinaí. Y el Señor le dice, y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, le dice el Señor. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y termina la cita. Alguien que conozca la tabla del 7, que no sea nuestro pastor, porque el pastor, según me han dicho, no se lleva mucho con la tabla del 7. 7 por 7 todavía da 49, amado. Oiga, nuestro Señor sabía la tabla del 7, amado pastor. Y en ese momento, allí en el monte Sinaí, el Señor le habla a Moisés sobre el año del jubileo, que era el año 50. O sea, después de esa semana séptima de años, o lo que es lo mismo, después de ese año 49, llegaba el año del jubileo, el año 50. Y en ese año 50, como recordarán, eran liberados los esclavos. Si alguna persona era vendida, en el año del jubileo le era devuelta su libertad. Por eso, en el verso 10 del capítulo 25 de Levítico, dice que cada cual volverá a su familia. Las tierras que eran vendidas regresaban a sus dueños originales durante ese año 50, etc. Era una restauración de las cosas durante el año del jubileo. Las personas tenían la oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero claro, no es en eso en lo que nos vamos a concentrar hoy. Lo que quiero que vean con esto es que el pueblo de Israel tenía semanas de años y que conforme al mismo cálculo que hace Dios, cuando está hablando con Moisés en el Sinaí, en el capítulo 25 de Levítico, se trata de 7 años por cada semana. Fíjese que el Señor mismo dice en el verso 8, de modo que los días de las 7 semanas de años, que los días de las 7
semanas de año vendrán a hacerte 49 años. 7 semanas por 7 años que tiene cada semana es igual a 49 años. Entonces, cuando llegamos al capítulo 9 de Daniel, nos encontramos con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así le llaman. Siendo eso así, y utilizando la misma matemática que utilizó Dios cuando le habla a Moisés en el Sinaí, de aquellas 7 semanas de años, si utilizamos esa misma matemática, las 70 semanas se están refiriendo entonces a 490 años de historia. 70 semanas por 7 años de la que se compone cada semana, 490 años. Así que Dios le está hablando a Daniel en el capítulo 9 de 490 años en que estará tratando, en que estará trabajando con el pueblo judío para terminar su trato con ellos como su pueblo, para completar el plan que tiene trazado Dios con su pueblo Israel. Vean cómo lo dice Daniel en el verso 24, capítulo 9. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién, amados? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Está claro? Se trata de un asunto que estará tratando Dios con el pueblo de Israel durante esas 70 semanas o durante esos 490 años. Ahora, la pregunta sería, ¿a partir de cuándo se comenzaría a contar esas 70 semanas? Pues esos 490 años comenzarían a contarse cuando se emitió el decreto por el rey de Persia para que se reconstruyera Jerusalén. No se olviden que Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén para el año 586 antes de Cristo, cuando invadió a Judá y los llevó cautivos a Babilonia. Eso usted lo encuentra en el capítulo 1 de Daniel. Y Felo, el esposito de Mirna Villafranca, me está preguntando que si esos 490 años, o sea, el tiempo al que se refieren esas 70 semanas, si ya se cumplieron, pregunta él. Pues escuchen esto. Las primeras 69 semanas, que equivalen a 483 años, se cumplieron con la aparición del Mesías, Cristo, según fue profetizado en el verso 25 del capítulo 9 de Daniel. Vamos a verlo otra vez. Verso 25. Sabe pues y entiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y esa suma de 7 más 62 nos dan 69 semanas que se comenzarían a contar, dijimos, con la salida de la orden para reconstruir a Jerusalén. Y me pregunta el hermano Miguel, el perito electricista, que en qué año salió esa orden para reconstruir a Jerusalén. Para saber de dónde vamos a comenzar a contar las 69 semanas. Pues bien, hubo 4 reyes persas que emitieron decretos, órdenes,
que tuvieron que ver con reconstrucción en Jerusalén. Uno, el decreto de Ciro en el año 539 a.C., el decreto de Darío en el año 519 a.C., el decreto de Artajerjes a Esdras en el 457 a.C. y el decreto de Artajerjes a Nehemías en el 444 a.C. Entonces, ¿con cuál de esos decretos comenzamos a contar las 69 semanas? Pues con esa información comenzaremos en la próxima ocasión, porque hoy no tenemos tiempo para más. Los espero, amados, y que Dios nos bendiga. Habiendo tenido la oportunidad tan especial de poder estudiar y escuchar este estudio bíblico, yo te invito a que nos presentemos delante del Señor en oración, pidiéndole al Señor que su gracia, que su poder, que su misericordia y que su favor sea sobre nosotros, que podamos experimentar su gloria y que podamos ver su presencia manifiesta en medio de nuestro corazón. Él cuida de las aves, también cuida de ti, mi amado, mi amada. Así que oramos y nos presentamos delante del Señor dándole gracias por este espacio donde pudimos estudiar las Escrituras y donde pudimos conocer el propósito de Dios para con nuestra vida. Oramos al Señor. Padre, de manera especial y poderosa, venimos delante de ti y te pedimos que tu gloria, tu presencia, tu bendición, que tu Señor amado seas con nosotros obrando. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Espíritu Santo, trata con nuestra vida. Espíritu Santo, llénanos de ti. Y te damos, Señor amado, a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te esperamos nuevamente en la programación de nuestra iglesia, en la programación virtual, y aquellos hermanos y hermanas que puedan, ¿verdad?, participar de los cultos presenciales. Invitamos a siempre quedarse atentos a cualquier cambio, a cualquier detalle en términos de la programación presencial a través de esta transmisión. Así que la gracia del Señor contigo. Dios te cuide.